Bienvenidos al podcast de The Primal Project, el podcast de todo lo relacionado con salud, nutrición y ejercicio. Hola a todos, soy Alfonso Grey. Y yo soy Tomás Morlet. Y en este episodio platicaremos con el Dr. Miguel Go, especialista en medicina funcional, y nos dará algunas recomendaciones para mejorar nuestra salud. Mi querido Tommy, mi querido Miguel, Dr. Mike Go, ¿cómo están, señores? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación aquí al podcast. Felices de tener a esta eminencia con nosotros. Oigan, la verdad es que de todos los episodios que hemos tenido, creo que este es uno de los que también me tiene muy emocionado por la plática que tuvimos previa a los tres. Creo que estamos muy alineados con las mismas ideas de ejercicio, en fin, ¿no? Todos los temas que traemos tú y yo, Tommy, en nuestros canales de Instagram. Y bueno, ahora tenemos a un doctor que nos pueda dar de una manera pues más fundamentada información científica para que los que nos escuchan pues puedan tener más pueda tener un poquito más de credibilidad, ¿no? Miguel, me gustaría nada más brevemente platicar un poquito de tu background. Tú eres experto en medicina funcional e integral. Tienes mucha experiencia en el área de anti-envejecimiento, que eso es algo que suena súper interesante, balance hormonal, control metabólico y procedimientos estéticos. Sí, yo estudié medicina 6 años en la Escuela de Medicina. En el 98 entré a la Anáhuac y de ahí salí como médico general. Después hice una maestría en nutrición clínica, después entré a la residencia de cirugía general. Y ahí fue donde me di cuenta que no era lo mío. Entonces renuncié a la residencia y me fui por la rama de la medicina funcional, un poco porque me sentía cansado, agobiado y maltratado, como que no le daban a lo que yo tenía, y en ese momento yo sentía. Y de ahí me fui a Estados Unidos a 2 lugares. Uno, el American Academy of Anti-Aging Medicine, y el otro, el Institute of Functional Medicine, donde estudié y me certifiqué en el 2012. Y del 2012 a la fecha, pues hace 10 añitos hago medicina funcional. Muchos le decimos o le dicen también medicina anti-aging o medicina anti-envejecimiento. Y lo interesante es que con ciertos procesos que hacemos en la consulta podemos retardar o mejorar la calidad de vida. Eso es lo que más buscamos. No es vivir más, sino es tener mejores funciones por la mayor cantidad de años posibles. Padrísimo. Y algo muy padre que hicimos clic para cerrar el punto, pues es que gran parte de la medicina usamos el estilo de vida de los pacientes. Entonces, este episodio está padre porque vamos a tocar mucho el estilo de vida de los pacientes, cómo los podemos arreglar y cómo los podemos guiar, básicamente. Increíble. Qué ganas de escucharte, Doc. Pues sí. Oye, pues mucho de lo que nosotros platicamos, ¿no, Tommy? En nuestros canales de social media, que todos son hábitos y nosotros somos fieles, promovemos mucho estos cambios de hábito para mejorar la salud y mejorar la vida. Mike, fíjate que el episodio anterior, el episodio anterior de este podcast, tuvimos como invitado a Fer Navarro, quien es un jugador profesional de fútbol, soccer, juega con el Toluca, y algo súper interesante de lo cual hemos estado pues muy al pendiente, Tommy y yo, que es un tema que ahorita está pues como un poco revolucionado, ¿no? Con todo este tema de medición de glucosa continua y la relación que tiene con la insulina. Platicamos con Fer que detectó recientemente unos estudios que le hicieron hace poco, le detectaron resistencia a la insulina. Entonces es un tema muy importante, considero personalmente que es sumamente importante, pero no todos lo entendemos. Entonces, ¿tú nos podrías explicar qué es la insulina y en qué consiste ser resistente a ella? El tema está genial. Vámonos para atrás. Antes, 10 años, hablábamos de hipoglucemias reactivas, intolerancia a los carbohidratos, por decir algunos nombres. Todo el mundo le poníamos algo. Ahora nos damos cuenta, y yo en mi punto de vista, 2019, 2018,
empiezan a haber un montón de estudios y hay varios médicos, uno de ellos está en la India, y habla muchísimo de que somos unos Homo sapiens insulino resistentes. Y entonces empieza toda una teoría de por qué la insulina se empieza a procesar. Y entonces dice, oye, el que tenía hipoglucemia no es culpa del azúcar, es culpa de la insulina. Obviamente secundario a una respuesta del azúcar. Entonces, me gustaría borrar esa imagen de que, ahora está de moda, ¿no? O sea, ya viene a unos 6, 8 años atrás, que ahora está agarrando mucho más fuerza. Dos, que hace muchísimos años lo entendíamos de diferente manera y inclusive los médicos le decíamos de otras cosas y mandábamos a hacer curvas de glucosa en vez de curvas de insulina, ¿no? Que ahora es el diagnóstico correcto. Pero bueno, pues ahora le decimos resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Tenemos dos hormonas en el páncreas muy importantes, el glucagón de un lado, la insulina del otro. Tenemos las células alfa, las células beta. Eso de ahí, la insulina se va a producir como a respuesta de lo que nosotros comemos, 1, 2, a ciertas hormonas, que ahorita nos vamos a meter en ellas, al estrés probablemente, ¿no? Y cómo yo me desarrollo en el ambiente, porque no todo el mundo dice, oye, yo voy a comer, por ejemplo, carne con ensalada, libero poca azúcar. Si yo como muchas donas y pasteles y azúcar propio, fruta, etcétera, libero mucha insulina. Me queda claro que puede llegar a pasar, sí, eso es un factor muy importante, pero lo más importante es que la resistencia a la insulina está mediada por muchos factores, ¿no? O sea, eso es importante. O sea, el cortisol, la deficiencia de las hormonas sexuales, la vitamina D, si tenemos o no vitamina D, si tenemos o no hipotiroidismo, influye también directamente en la insulina. Entonces, hablando un poco en el estilo de vida, si nosotros la insulina no queremos ser resistentes, eso quiere decir que yo tengo que guardar dos conceptos. Meterme menos azúcar o dejar de meterme azúcar, absolutamente, en todas las formas. Y eso ahorita lo platicamos, o ustedes me van a decir todos los carbohidratos que conocemos y azúcares que conocemos. Y dos, movernos más. Entonces, si yo me muevo más, mejoro la resistencia a la insulina, porque la insulina que se va a producir en el páncreas a respuesta de una dona que yo me comí va a ser altísima. Entonces, el páncreas secreta insulina. Puede haber hipoglucemia. ¿Por qué? Porque yo secreté un montón de insulina. La insulina es una hormona que le dice a la célula, pensando en una célula redondita muy bonita, que tiene aquí un receptor y entonces está tocando la puerta. Y la célula es una llavecita donde va a tirar la glucosa dentro de la célula. Si esa puerta no le abre, el primer mecanismo de acción de nuestro cuerpo es generar más insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa no puede vivir en la sangre. Entonces, como no está en la sangre, bueno, más bien está en la sangre y no puede entrar a la célula, el páncreas libera más insulina. A mayor insulina, el páncreas sigue secretando insulina. El problema es que los estados elevados de insulina en sangre van a ser dos caminos. La insulina agarra la glucosa y se la lleva a los triglicéridos y se los lleva al ácido úrico. Y entonces esa insulina elevada, pues si lo veo para atrás, pues es el porqué de los triglicéridos en nuestros pacientes elevados y el porqué del ácido úrico en nuestros pacientes elevados, ¿no? Entonces ahí vamos. Dos, si la glucosa no puede entrar en la célula, me va a dar el mal del puerco. Entonces, ¿cómo? Y me vuelve a ver así y acabo en hipoglucemia tremenda. Y entonces toda la energía que según la comida me iba a dar, pues ya no se realizó. Porque tuvo una secreción elevadísima de insulina en nuestro cuerpo y acabó en hipoglucemia nuestro paciente. Ahora, ¿cómo carambas disminuyo la secreción de insulina? Dejando de comer azúcar y moviéndome más. Eso es muy importante, ¿no? Y la otra es mezclando ciertas cosas. Hay un libro que sale, el Glucose Revolution, que tienes que comer vinagre de manzana con un poco de vegetales, con proteína y luego grasas. Y si eso haces un mix, la secreción de insulina va a ser menor. Yo me voy para atrás y pienso y digo, ok, si tenemos el AcuCheck, este medidor que nos ponemos en el brazo, el Freestyle, estaría increíble que inventaran algo que dijera algo de la insulina, ¿no? No claro. Tanto de la glucosa. O sea, el gold standard sería medir insulinas. Obviamente está canijo porque hay que medirnos todo el tiempo en sangre, pero estaría padrísimo tener un medidor de insulina. Y entonces, si como arroz blanco con aguacate y mi insulina despierta menos, pues estaría genial. Y entonces a lo mejor ya no satanizaría tanto al arroz o a un X carbohidrato si supiera el mix y cómo responde en mi cuerpo. Y la otra es
¿qué tanto? Ya me comí 3 bowls de arroz, una dona, ya me pasé de carbohidrato, pero igual y me salgo a caminar y me pongo a correr 10, 15 kilómetros o hacer ejercicio de pesas y la insulina empieza a bajar y no hubo tanto pico, sino como que, entonces estaría padre, ¿no? Ojalá algún día los investigadores que se dedican a eso estaría medir la insulina. Entonces, para cerrar el punto, lo más importante es medir la insulina. Si tienes insulina, todos los que nos ven, que somos, vamos a hablar no fuera de la medicina, ¿no? O sea, no términos médicos. Si tú te mides insulina al despertar, si tu insulina está elevada, eso significa que tú abres el ojo y tienes niveles elevados de insulina en tu sangre. Vas a estar generando triglicéridos, que son 3 moléculas de azúcar que se van a hacer grasa, la lonja que todos tenemos, y ácido úrico. Entonces, si tú abres el ojo, tienes elevación de la insulina. Eso significa que estás en un proceso de construcción de grasa y que estás impidiendo la quema de grasa o la beta-oxidación de las grasas. Nunca va a suceder porque hay una presencia de insulina. Lo ideal es debajo de 10. Lo correcto es entre 4 y 6. Entonces, si tenemos 5, 6, 7, está genial. Si tenemos 10, 12, vamos para arriba y a lo mejor en unos años podemos hacer resistentes a la insulina. Y luego viene una gráfica donde este médico de la India postula y dice, oye, hay que hacer unas curvas de insulina. Yo en lo personal en el consultorio no lo hago, a veces sí, pero no mando a hacer la curva de 75 gramos y midiendo las insulinas, no glucosas, medimos insulinas. Y entonces tienen unas referencias, hacemos una sumatoria entre los 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y sacamos un promedio y una cifra especial. Y entonces con eso nos dice si el paciente tiene o no. Lo que yo hago en el consultorio es que los hago comer carbohidratos, regresan al laboratorio a las 2 horas y es la glucosa después de comer y debe de estar debajo de 25. ¿Por qué yo lo pienso que es más normal? Porque es más real que si tú vas a un IHOP y a comer pancakes y a comer hot cakes y a comer waffles, pues le digas, oiga, tráigame unos waffles con miel y fruta, a que le digas, tráigame 75 gramos de glucosa a ver cómo responde a mi absorción. Entonces, lo que se ha postulado es eso, vamos a usar comida, a las 2 horas me mido. Y eso debe de estar por debajo de 25. Los pacientes llegan con 300, con 400 de insulina. Es seguramente lo que le pasó al futbolista a Fer, ¿no? Entonces, todo el mundo le mide el azúcar y me llega, no, hombre, mi cardiólogo me dijo que está toda madre. ¿Por qué? Porque pues tengo la glucosa en 80, 90. Hombre, la insulina puede estar 10 años atrás en 40, 50, 60 o 100. Y hasta después va a empezar la glucosa a subir. Y entonces ahí es cuando dices, híjole, ¿por qué nadie me dijo que la insulina me estaba haciendo tanto daño? ¿No? Ahora, todos los pacientes diabéticos tienen un 70-80% de riesgo de cáncer, mayor de cáncer. ¿Por qué? Porque tuvieron niveles de insulina mucho tiempo, viven en un estado súper ácido en su pH, y entonces esa insulinemia que vivieron muchos años, pues fue eso, el pre de tener un indicio de cáncer tremendo. 2, que si no lo controlo, me van a hacer 4 cosas. Problemas en los triglicéridos, colesterol a largo plazo. Problemas o riesgos de diabetes tipo 2. 3, aumento del tono simpático, es decir, que nuestras arterias y venas se hacen chiquitas y grandotas. Eso lo hace la insulina, nadie nos dijo eso en el mundo. Y 4, nos dice que hay metabolismo anormal del sodio. Es decir, culpamos a la sal, pobre sal, que es a toda madre, y culpamos a la sal porque nos sube la presión, y en realidad no nos sube la presión. El problema es que la insulina no permite el metabolismo adecuado del sodio a nivel renal. Nosotros nos quedamos con más sodio y entonces empieza a haber una hipertensión por el tono simpático y la sal juntas. Y entonces la causa de hipertensión en el mundo número 1, resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros queremos no tener hipertensión, tener menos riesgo de diabetes, menos riesgo de cáncer, no me quiere dar aterosclerosis, tenemos que cuidar la insulina. O sea, yo creo que esto sí es, por lo menos el pan de todos los días en el consultorio, y un 80% de mis pacientes tienen resistencia a la insulina. Ahora todo el mundo dice, ay, es que está de moda. No, simplemente que diagnosticamos probablemente un hilo negro, que de ahí están partiendo un montón de enfermedades, ¿no? Wow. Te voy a hacer un paréntesis muy rápido, Doc. Gray y yo hablamos 2-3 veces por semana y justo Gray sacó ese tema de decir, es que deberíamos de tener una forma de medir la insulina, ¿no? Y ahorita que lo menciones sin haberlo platicado es como decir, wow, o sea, por ahí va la cosa, ¿no? Eventualmente.
Y quiero parafrasear algo que dijiste nada más para entenderlo bien. Hay una frase en inglés que dice, don't blame salt for what sugar did. Es un poquito lo que acabas de decir, ¿cierto? O sea, siempre satanizamos a la sal y dejamos al azúcar como a un lado. Aquí hay dos cosas muy importantes. La gente dice, ay, deja de consumir sodio. ¿Sodio cómo? O sea, la sal que tenemos, cloro de sodio es cloro de sodio. O sea, sal del Himalaya, sal de Colima, te da lo mismo, es sal. Y es una sal de buena calidad. Yo en lo personal uso sal Maldon para ponerle al agua, le pongo sal y me lo bebo y son electrolitos. Y eso es lo que nuestro cuerpo necesita para hidratarnos. Pero que se maneje o no correctamente la sal en nuestro cuerpo es completamente diferente. O sea, eso más bien está relacionado con una secreción de insulina. Entonces, y bueno, si ahí nos metemos, fíjense que toda la gente que tiene resistencia a la insulina tiene calambres, porque la insulina tiene que ver con potasio. Y entonces empiezan los calambres, y entonces se me ocurre, a lo mejor este jugador de fútbol tenía calambres, y nadie le dice, hombre, toma potasio. No es que tomes potasio, corrige tu insulina. Por eso no puedes correr rápido y te vas a calambrar jugando. O paciente de 60, 70 años que en la noche se estira y se queda pues contracturado por calambres, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza la relación de, mira, la insulina, y solo estamos hablando con la comida, porque ahorita nos metemos al tema de las hormonas, pero todas las hormonas dicen, oye, ¿sabes qué? Siempre hay algo detrás que está conectado con otra cosa, que eso es lo que está más genial de todo. El problema está, creo que en la medicina moderna es más fácil tapar hoyos que corregir el tallo del problema, o la raíz del problema. Entonces, cuando llega el médico, cuando llega alguien como ustedes y le dices, oye, deja de comer azúcar, que es mucho más complicado, ponte a hacer ejercicio, duerme 7, 8 horas al día, etcétera, pues es más fácil irme y me compro una metformina y ya trato mi resistencia a la insulina. Entonces, que a veces sí se te necesita, me queda claro, perfecto, pero bueno, la base de nuestros tratamientos empieza por el lifestyle del paciente, ¿no? Nada más para cerrar este tema, Tommy, me gustaría, y para los que nos escuchan, aterrizarlo un poquito y mencionar que es sumamente importante, no para las personas que se ven obesas. O sea, en la población, no sé, tú mencionaste ahorita un dato que el 80% de tus pacientes, creo, tienen resistencia, 8 de cada 10. Es un número súper alto, ¿no? Entonces, estamos hablando de tus pacientes. Aquí en Estados Unidos, el 50% de la población es resistente a la insulina. Sí, hay un gran problema de obesidad, pero también hay gente muy delgada y muy fit, como Fer Navarro, que es un jugador de fútbol, y resulta ser resistente a la insulina, lo cual deriva muchos problemas crónico-degenerativos, cánceres, hígado graso, etcétera. Entonces, nada más para crear conciencia a los que nos escuchan, este comentario súper importante, que estén pendientes de la insulina, que se hagan sus análisis, que tengan una vida saludable. Por eso nosotros empujamos mucho este podcast a hacer cambios de hábitos, porque lo más importante es, como dices tú, Mike, comer bien. Comer bien es eliminar azúcar, ¿no? Comer bien, comer carbohidratos de calidad, dormir bien, reducir los niveles de colesterol, de cortisol, todo eso está conectado, como tú lo dices. Entonces, bueno, importante que todos revisen sus niveles de insulina. Claro, ahora, algo bien importante, y les voy a platicar, y eso seguramente lo han visto en la vida, y a lo mejor no sabían, o a lo mejor sí saben, pero la gente que nos está escuchando les voy a explicar una cosa bien padre. El cortisol es una hormona que se secreta en la glándula suprarrenal, que si nosotros estamos estresados, o más bien de manera habitual, se despierta a las 8 de la mañana, hay un pico de cortisol y va a ir bajando conforme pase el día. Si nosotros tenemos patrones de estrés al revés, ¿no? Una disautonomía, un desbalance del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, es decir, que estoy secretando niveles de cortisol en horarios no congruentes del día, es muy probable que en la noche tenga secreciones de cortisol. El cortisol es una molécula que lo que hace es que vamos a destruir la masa muscular, y esa destrucción de masa muscular va a generar glucosa. Si yo tengo más glucosa, voy a tener excesos de insulina. Y entonces una vía de resistencia a la insulina es hipercortisol nocturno. ¿Qué pasa con el paciente? Despierta en la noche, está sudando, tiene taquicardia, se para a orinar 2, 3 veces y te dice, oye, abro el ojo entre 2, 3 de la mañana, estoy sumamente despierto, estoy ansioso y además me puedo ir a trabajar estas horas. Primero estás secretando cortisol. El cortisol te está destruyendo tu masa muscular y estás generando insulina a partir de ahí.
Por lo tanto, mi glucosa, a las 8 de la mañana fui al laboratorio, le hice caso a mi médico y tengo 100 de glucosa. ¡Ay, mi glucosa está elevada! Tuviste una noche de perro, por lo tanto tu glucosa está elevada. No quiere decir que estés mal, porque si tú hubieras dormido en un departamento en la playa, estás a todo dar, duermes muy bien. Probablemente tu cortisol esté mejor, no tengas glucosas elevadas. ¿Qué voy con esto? Que la glucosa no me transmite nada, porque lo que me transmite, o sea, la glucosa no es la cena de ayer, no es lo que cómo dormí, porque en realidad puede haber muchas variaciones, muchas variantes. Ejemplo, igual, si yo estoy en el desayuno, no he desayunado y hago ejercicio, mi glucosa va a subir. Entonces, por favor, olvídense de los niveles de glucosa. Los glucómetros los usamos para los diabéticos, no los usamos para la gente saludable. La gente que no es diabética, un glucómetro no tiene mucho sentido, a menos de que quisiéramos entrar en un rollo de glucosa, cetonas, y que no estamos en este tema ahora, pero vamos a medir insulina. O sea, creo que un punto que nos tenemos que ir con este mensaje, la gente que nos oye hoy, mídanse insulina. Probablemente sus doctores, el cardiólogo, el internista, el otorrino, el mismo ginecólogo, las mujeres que van al ginecólogo, no se imaginan que tenemos que medir insulina. Y no lo invento yo ni ustedes porque están clavados en el tema y están leyendo y tal. Pero esto existe de 6, 8 años, que es de, midamos insulina, ahí están las referencias. Si vemos que hay resistencia a la insulina, yo siempre le digo al paciente, no podemos atacar un incendio con una cubetada de agua. Hay que hablarle a los bomberos y a todo el escuadrón, ¿no? Es decir, hago ejercicio, dejo de comer azúcar, probablemente voy a usar metformina, berberina, inositol, toda una bunch de suplementos para contrarrestar, porque si no, no voy a poder contra el tema de la insulina, ¿no? Wow. Sí. Oye, Doc, me parece genial, sobre todo la facilidad, te lo voy a reconocer, tienes una facilidad para que se entienda con palabras simples y llanas, y qué increíble que podemos transmitirlo así a todos los que nos escuchan. Gray decía cerrar la puerta de este tema. Yo te tenía una pregunta, pero ya que abriste una pequeña puerta, me voy a salir un poquito de lo que teníamos presupuestado y te quiero preguntar algo, comentar algo y que me digas si es correcto. Tocaste el tema del ácido úrico. Es la creencia de que la carne roja, el alcohol, ¿no? Es lo que te genera este ácido úrico. Un poquito por lo que nos dijiste, ¿sería correcto pensar que el azúcar o la fructuosa pudiera influir en este tema del ácido úrico y eventualmente lo que conocemos como gota? Hay dos cosas. Hay hiperuricemia, es el término de tener ácido úrico en sangre. Pero hay hiperuricemia gotosa y no gotosa. Entonces, gotosa es que me da dolor y entonces tengo cristales en mi dedito o en el codo. Y eso puede ser que el paciente tenga el metabolismo de las purinas, que son unas proteínas a nivel hepático. Ejemplo, se comió un enlatado, se bebió una botella de vino tinto, unas sardinas, es decir, todas estas proteínas muy específicas, principalmente en el vino tinto, en la cerveza y en los enlatados de los pescados, van a estar bien presentes. Pero eso es, te puedo decir, 1 de cada 10. El resto va a tener elevación del ácido úrico, no gotoso, no dolor, y es creado por la condenada azúcar, ¿no? Entonces, si yo levanto, no sé si decirlo azúcar, sino es decir, para esta resistencia a la insulina, como nuestro cuerpo no sabe qué hacer con la glucosa, tira el metabolismo del triglicérido y se guarda en forma de triglicéridos y los triglicéridos empiezan a subir. Que lo normal de triglicéridos es abajo de 100, que nuestros laboratorios nos los pongan abajo de 150 o 200, lo correcto es abajo de 100. Y ahorita les platico otra cosita del triglicérido contra HDL, que es el riesgo cardiovascular. Pero tú, si alguien quiere estar súper bien, pues debe tener 40, 50 o 60 de triglicéridos. Y en la otra parte, el ácido úrico. El ácido úrico se sube, pero porque la insulina no sabe qué hacer con esta cantidad de azúcar en el momento determinado. Y entonces empieza a intentar desechar esas partículas hacia el ácido úrico. Es una vía metabólica química, está increíble. Y eso no da dolor. Y entonces, pues tienes hiperuricemia no gotosa. Pero eso da por el azúcar, no por el vino, no por la chela y no por los enlatados. Que eso a lo mejor lo pasará y entonces hace muchos años se daba alopurinol o siloprim, que eso ya no se tiene que usar y el colega que use eso es porque ya se le fue el tren. Sí. Pero sí. Qué bueno que tocas ese punto porque justo quería englobar. Voy a hacer una comparativa. Si estuviéramos hablando con un doctor, sin el afán de agravar ni ofender a nadie, tradicional, de los que conocemos de toda la vida,
probablemente hubiéramos tocado el tema de la insulina y nos hubiera dicho, sí, aquí está la metformina, y a lo mejor nos hubiéramos clavado en el tema de la metformina. Me encanta que tú platicaste, como bien dijo Gray, de sueño, de actividad física, de alimentación. Entonces, eso a mí lo que me transmites, y porque al final me metí de lleno a la medicina funcional como coach, que eres un doctor en medicina funcional. Entonces, para los que nos escuchan, ¿qué diferencias ves tú entre tú, que eres un doctor especializado en medicina funcional, y un doctor convencional, tradicional, con los que hemos ido toda la vida? Pues mira, en realidad a nosotros nos enseñaron en la carrera de medicina, el médico alópata, a recetar medicinas, a entender un poco el cuerpo. Con el paso de los años, la medicina funcional, pues hablamos de 1980, 1990, empieza a agarrar muchísimo auge en Estados Unidos, y lo que empezamos a hacer es entender mucho más la bioquímica y la fisiología del cuerpo. O sea, es decir, yo terminé la carrera y cuando entré de lleno a la medicina funcional no sabía nada de bioquímica y no sabía nada de fisiología, y lo tuve que volver a como repasar y entender, y a lo mejor ahora digo, esto me cae y no lo había entendido de esta manera. ¿Cuál es el chiste? Que nosotros vemos moléculas, vemos la base del problema. Ejemplo, tú vas al cardiólogo, voy a decir el neurólogo, tienes una migraña y sales con 3, 4 medicamentos. Y probablemente el médico no te preguntó si dormías o no. Si te habías bebido una botella de vino el día anterior y estabas hidratado, deshidratado, crudo o whatever. Si estabas estresado o no, no sé, si hacías ejercicio o no. Es decir, la medicina alópata nos hicieron un poco como pues recetadores. Hay varios podcasts, hay varios como posts que hablan mucho de como que somos drug dealers, porque en realidad solo recetamos algo para el dolor, para tapar síntomas, ¿no? Y entonces el área de la medicina funcional, probablemente yo no le doy medicinas o antiinflamatorio al que tiene migraña, y nos lleva una hora en la consulta donde estamos intentando averiguar qué fue lo que desencadenó esa migraña. Y probablemente te vas a fondo y dices, claro, no, lleva tres días sin dormir, estresadísimo, lo corrieron de la chamba, se está divorciando, no ha bebido electrolitos durante mucho, o lleva 3 días bebiendo alcohol y entonces eso transmite o sea, hay un patrón y hay un desencadenante que está sucediendo. Si eso lo traspolamos para resistencia a la insulina, para infartos, para dolores de articulaciones, para artritis reumatoide, para hipotiroidismo, siempre hay algo que desata o que desencadena un problema detrás. Entonces, en la medicina funcional, pues intentamos llegar al fondo del problema. Y entonces cuando queremos corregir el problema, ejemplo, resistencia a la insulina para regresar al puntito, pues sí, tocamos base como hacer ejercicio, comida sin azúcar, dormir perfecto, y a lo mejor usar berberina, inositol, los suplementos nutracéuticos, o vinagre de manzana, que si yo le digo a alguien que el vinagre de manzana no funciona o sí funciona, claro que funciona, pero el otro decir, eso no sirve, mejor tómate la metformina, porque nos entrenaron para eso, ¿no? Para recetar solo ese medicamento, y pateamos al paciente. Entonces yo creo que también de ahí, me salto rapidísimo, pero de ahí salen los coaches, ¿no? O sea, de ahí sale el coach, porque entonces el médico en Estados Unidos pateaba al paciente en 10 minutos de la consulta, y llegaba alguien como tú, Tommy, y decías, oye, espérate, ya me dijo este güey que tengo resistencia a la insulina, pues a ver, avéntate una platicadita conmigo y explícame qué tengo que hacer para que la insulina no se me suba. Y entonces ahí es donde yo creo que el health coach empieza a agarrar un poquito de fuerza y papel, y es totalmente válido. Cuando hay un diagnóstico previo y te dice el médico, oiga, tiene usted esta enfermedad, está muy bien. Ahora, de mi manera más natural posible y cómo lo puedo trabajar en mi estilo de vida, creo que está bien padre, ¿no? Básicamente la medicina funcional estudiamos de raíz todo. Veo gastritis, intestino permeable, reflujo, tos crónica, conjuntivitis, neuralgia, migrañas, ansiedad, insomnio, ¿no? Platicando un poco con pacientes que me dicen, oye, de la nada me dan taquicardias, van al cardiólogo y el cardiólogo les dice, no, usted no tiene nada. Oiga, pero subo en la noche, hago pipí en la noche, tengo taquicardias, fumo marihuana o fumo tabaco, pues algo debe estar mal, ¿no? Le damos cosas para inhibir a la adrenalina. Por ejemplo, hay una cosa que se llama SAM-I, que es un S-adenilmetionil que rompe la adrenalina y se le quita la crisis de ansiedad. Solo era química, o sea, solo literal estábamos jugando a la química con el paciente. Y entonces ahí está destinada la medicina funcional. Eso es justo como ¿no? Tengo reflujo, doy omeprazol, eso lo haría el gastroenterólogo tradicional. Yo les doy, deja de comer azúcar,
come 3 horas antes de meterte a la cama, bebe 1 taza de café al día. Empiezas a hacer eso y dice la gente, deja el gluten, no comas lácteos, mejor come cabra o oveja, yo qué sé, ¿no? O midamos si tienes alguna intolerancia alimentaria, yo qué sé. Y así es, hipotiroidismo. Entonces cuando la gente me dice, ¿qué ves? Pues veo pacientes, de qué tengan problema no lo sé, porque tenemos que hacer como un Sherlock Holmes para llegar a plantear un diagnóstico integral, ¿no? Oye, y entendiendo ahora qué hacen los doctores funcionales, Miguel, y en tu práctica, ¿tienes identificado cuáles son los padecimientos o las enfermedades más comunes en tu consultorio? ¿Y existe, o crees tú, o has identificado algún común denominador entre ellos? Por mucho, sobrepeso y obesidad, ¿no? Hemos entrado como en un punto de que todo es normal tener sobrepeso y obesidad. Resistencia a la insulina. Y yo creo que ahí me iría 100% a problemas gastrointestinales. Porque se me ocurre desde diarreas crónicas, distensión, la gente vive con indigestión, con estreñimiento, con evacuaciones recurrentes, diarreicas, etcétera, y ya es habitual, es como, llevo así 2 años, 1 año, ¿no? Como que eso no es normal, ¿no? Entonces en inglés le decimos leaky gut, en español es intestino permeable, pero tenemos disbiosis intestinal, SIBO, que es una sobrepoblación bacteriana, y entonces ya podemos diagnosticar esas cosas, que eso no podíamos diagnosticar así. Yo llevo 5 años luchando y al día de hoy tenemos en México varias pruebas, poquitas pruebas para poderlo diagnosticar, que cuestan un dineral, entonces también nos cuesta diagnosticarlo, porque estás haciendo que el paciente gaste mucho dinero. Y no todo el mundo te puede gastar 10, 12 mil pesos en estudios de laboratorio. Más 10, 12 días que reportan, etcétera. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Es como, si el intestino está bien, tus hormonas sexuales está bien, que eso es otro, la menopausia y andropausia, nos va muy de eso es un motivo de consulta. Como que llegan a la consulta y es de, es que me pasó esto, tengo síntomas, ¿no? Ahí va, cansancio, no duermo, insomnio, hot flashes, bochorno, sudoración. Todo el mundo, tiene menopausia. No, quién sabe si hay que estudiarlo. O andropausia, pero probablemente tenga una fatiga suprarrenal tremenda que a nadie se le pasó. Probablemente tenga hipotiroidismo y nadie se le ocurrió. Probablemente tenga resistencia a la insulina y nadie se le ocurrió. Y además puede tener intestino permeable y nadie se le ocurrió. Entonces, en mi cabeza es un triángulo que siempre conectamos glándula suprarrenal, tiroides, hormonas sexuales, insulina y tema gastrointestinal. Entonces hacemos como un mapa, la consulta yo la dibujo en un mapa, en una hojita, y ese es mi mapa cerebral, y vamos interconectando todas las situaciones. ¿Qué es lo que espero de un paciente después de que va a consulta? Te dice, tuve resistencia a la insulina, menopausia, hipotiroidismo, pero son como en síntomas, ¿no? Se me cayó el pelo, tengo baja libido, no tengo tono muscular, y a las 2, 3, 4, 5 semanas te dice, oye, ya duermo, ya tengo energía, estoy empezando a bajar de peso. Oye, pero me hiciste de dieta. No, yo no hago dietas, güey. Yo nomás te puse en orden para que el carrito caminara. Oye, voy al baño increíble. Ya salgo a un restaurante a comer y no me inflamo. Pero comí una pizza y me inflamé. Claro, ahí está el problema, ahí está el disruptor. Si tú comes gluten te va mal. Entonces ya empezamos como a hacer el diagnóstico un poco integral. Y yo creo que sí se juntan 3, 4 padecimientos, ¿eh? Como en uno mismo. Que eso es lo padre, que cada paciente es un mundo, ¿no? Wow. Oye, Doc, quiero tomar 2 puntos nomás como para ponerlos sobre la mesa para todos los que nos escuchan. Mencionaste 2 cosas en particular de la medicina funcional. Una, a lo mejor me hago unos estudios de 10, 12 mil pesos y me toma 12 días, ¿no? Y a nuestros ojos, que somos seres de gratificación instantánea, como ya hemos mencionado antes, es como decir, no, espérame, mejor voy con el otro doctor que me cobra 1,000 pesos, 800 pesos la consulta y me da mi medicina. Pero a largo plazo, ¿no? Evidentemente hay que pensar en los beneficios que tiene hacer una consulta como la tuya, porque aparte mencionaste algo. Llega un paciente a mi práctica y normalmente la consulta toma 1 hora. Normalmente es al revés. Tienes 1 hora esperando para que te reciba el doctor y te recibe durante 5 minutos, te receta tu pastilla y vámonos, ¿no? Entonces,
yo de verdad estoy fascinado de tenerte como invitado porque hay cosas que sigo cachando yo y estoy pensando en 10,000 amigos, 10,000 personas que necesitaban oírte. Yo también. No, está genial. A mí me apasiona. Yo le digo a mi esposa y a los pacientes, desayuno como hice en hormonas. Las hormonas, o sea, la gente que nos escucha, las hormonas son todo. La melatonina es hormona. Insulina, glucagón, tiroides, hormona de crecimiento, testosterona. Y podríamos hacer todo un programa de solo hormonas. Está genial. Pero lo que está padrísimo es que las hormonas es que si traes un Ferrari o un bochito. O sea, me queda claro que el traer un carrazo y tu cuerpo funcionando, durmiendo y al tiro, no significa que estés fit con cuadritos, ¿no? O sea, que estés al tiro durmiendo perfecto. Creo que como que la fábrica lo regulan mucho más las hormonas, que obviamente hay miles de disruptores en el ambiente que nos van a echar a perder con el paso de los años. Pero si nosotros tenemos al tiro nuestras hormonas, tengo 2-3 pacientes de 75, 82, 85 años, 3 hombres. Geniales, espectaculares, que dije, lo que hago sí funciona. O sea, este cuate lleva haciendo esto 25 años. Antes de que yo empezara mi práctica médica, este cuate lleva haciéndolo. Cuando le dije, oye, gracias por venir, porque tú me acabas de comprobar que lo que estoy haciendo, o lo que predico, o lo que le digo a la gente, sí funciona. Porque el señor hace ejercicio a los 85 años, maneja, solo tiene un poco de pérdida de audición, pero pues es perfecto. O sea, el tipo come, desayuna, cena, viaja, tiene una calidad de vida espectacular, ¿no? Entonces, creo que sí, eso está padre. Oye, Doc, eso me va a llevar a mi siguiente pregunta. Y usaste el término lo que predico sí funciona. Justo por eso es que es tan interesante para nosotros hablar contigo. Muchas veces vemos doctores o conocemos doctores. Va a sonar un poquito banal esto que voy a decir, pero viéndote a ti, conociéndote a ti, para los que nada más nos escuchan, estamos hablando con un doctor que está, con todo el francés, mamadísimo, muy fit, en muy buena condición física, que es a lo que voy. El 90% de los doctores que hay allá afuera tienen obesidad, ¿no? Tienen una fatiga brutal, por eso luego también nada más te quieren como despachar. Es decir, no son la viva imagen de la salud, cosa que tú, viéndote nada más, sí lo eres, ¿no? Entonces, a mí me vuelve loco esto, y aparte con lo que te conozco, tienes 3 hijas igual que yo. Entonces, bueno, pues ya entre los 3 podemos poner un kinder, ¿no? Para que nos salga más barato. Y te veo jugando niñas con ellas, te veo cargando, y puras niñas además. Te veo cargándolas, subes, bajas, te veo en el gym, jugué contigo fútbol, no paras, eres una verdadera máquina. Entonces, bajo ese preámbulo que acabo de dejar, ¿qué consejo le darías tú a todos los que nos escuchan para que pudieran mejorar su calidad de vida y en consecuencia tener esa energía para pasar todo el día completo sin sentirse agotados? Pues mira, yo entré, toda la vida me ha gustado hacer ejercicio. Diosito me dio 3 niñas, yo tengo 43 años, entreno diario, no puedo dejar de entrenar, me encanta. Y dejé de entrenar en el hospital y creo que fue cuando peor me sentí. Entonces, cuando dejo pues gracias a Dios, estar en los hospitales y en la vida del hospital, y empiezo a estudiar medicina funcional, me voy al consultorio, tienes más tiempo para ti. Dije, a ver, aquí hay 1 hora o 2 horas al día que van a ser mi problema, es ir a entrenar, ir a caminar, ir a correr, ir a hacer algo por mí, ¿no? Entonces, algo que sí en la clínica saben, las chicas que trabajan conmigo en recepción y así, saben que el doctor no está de 2 a 4, porque no es hora de comer, es hora de entrenar. Descubrí el ayuno, ¿no? Entonces, empecé a aplicar ayuno, empecé a aplicar mis horarios específicos de rutina de entrenamiento, es decir, está en mi agenda todos los días entrenar. Y no por estar mamey, simplemente porque quiero jugar con mis hijas, nadar, correr, subir y bajar. Y no romperme una pata y estar con la barriga de fuera echando el bofe. O sea, es un poco como muy Y tengo amigos que los llevan al parque y dicen, ay, ya me cansé. ¿Cómo que ya te cansaste? Sí, o sea, nos hacen falta cargar a la doña, subir y bajar. Entonces, sí yo siempre recomiendo poner cuadraturas. O sea, el ejercicio, la comida, el ayuno. Yo siempre veo que si tú pones ciertas cosas, en el resto del día fluye solo. Si tú despiertas y te comiste un paquete marmoleado con un café con leche delicioso, a ver, aquí no se le antoja a todo mundo. Pero ya valió gorro el lunes. O sea, eso lo voy a hacer el sábado o el domingo. El lunes empiezo ayuno, rompo mi ayuno, me voy en ayunas a entrenar.
regreso, rompo mi ayuno con proteína, sigo trabajando, no me meto montones de cafeína para estar como sobreexactado y tener como taquicardia. A las 7, 8 como perfecto. Y en mi cabeza, a lo mejor porque me dedico a esto, pero voy a comer 200 gramos de proteína con un montón de ensalada. O sea, yo ya sé qué día de la semana voy a comer y qué voy a hacer. Si tengo una cena, si tengo comida de trabajo junto a lo que fuere, ya en mi cabeza es, ok, voy a ir a X restaurante a pedir un salmón con espárragos, o voy a llegar a la casa a cenar un pedazo de carne con ensalada. Y me encanta el vino, soy fanático del vino. Y a la gente le digo, antes de echarte una tortilla, tómate una copa de vino. Pero si tú me dices, oye, el fin de semana estás de vacaciones, claro que voy a tomar vino, 2, 3, 4, 10 copas de vino, me la voy a pasar genial. Pero ya comí salmón con espárrago, no se vale comer, yo digo, pizza con ensalada, pizza con pasta, con vino, con tiramisú y carajillo. No, güey, no se puede todo en la vida. Entonces, unas por otras, creo que es el balance. Y la cuadratura es eso, o sea, ¿qué quieres hacer, no? Sí, es súper interesante, Go. Fíjate que me gustaría agregar a todo esto que hemos platicado, y no lo hemos mencionado, el tema del colesterol. Porque hay muchos mitos, hay falta de información. Es un tema que puede ser complicado para muchos, y personalmente te lo puedo decir que para mí también. Recientemente me hice unos estudios, un panel de lípidos avanzado, y resultaron mi LDL y mi ApoB resultaron un poco elevados. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque es un tema, como ya lo mencioné, que es muy común, ¿no? Es un tema muy platicado, pero poco entendido. En tu práctica, Miguel, ¿qué puedes recomendar? ¿Qué nos puedes decir del colesterol? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podemos hacer para regularlo? ¿Es importante? ¿No es importante? Les voy a platicar. Primero hay que entender qué es el colesterol. El colesterol poco se come, ¿no? O sea, olvidémonos que el ribeye, el New York y el hueso y el tuétano sube el colesterol. Eso es de la prehistoria. O sea, esta revista de 1990 donde venía la mantequilla y el huevo, que culpaban al huevo y a la mantequilla por subir el colesterol, eso es un mito total. Pero entendamos que el colesterol se produce en nuestro cuerpo. La mayor cantidad de colesterol se produce en nuestro cuerpo. ¿Dónde? En el hígado. Eso quiere decir que el hígado está produciendo por algo. ¿Y qué por qué puede ser? Bueno, pues entonces el colesterol habitual debe estar abajo. El colesterol total es esta molécula que genera hormonas, o sea, es la madre de todas nuestras hormonas. Nadie puede tener pregnenolona, ni testosterona, ni estrógeno, ni cortisol si no tiene colesterol. Entonces, cuando alguien me dice, voy a dar X o Y medicina para controlar el colesterol total, le voy a repercutir a toda mi cadena hormonal. Ese es un problema. Entonces, el colesterol, a mi modo de ver, hay que entenderlo para atrás. Si el colesterol está subiendo, total, eso quiere decir que mi cuerpo está produciendo más colesterol y no sé por qué. O sea, hay algo detrás que lo está desencadenando. Ejemplo, deficiencia de testosterona. Alguien que tiene andropausia va a tener colesterol elevado. Alguien que tiene hipotiroidismo va a tener colesterol elevado. Ahora, dentro del colesterol total tenemos HDL, que es el High Lipoprotein o Density Lipoprotein, que son los taxis del colesterol. No es colesterol, sino es una proteína que se le pega al colesterol, y entonces es como si en una calle hay suburbans, coches medianitos, un Jetta y un bochito. Los bochitos son los highs, los suburbans son los lows y los medianitos los Jettas. Es decir, está más padre que la calle está llena de bochitos porque la gente podría fluir, sí. Si está lleno de suburbans van a tapar la calle. Entonces de ahí sale que hay que tenerle cuidado a los niveles del LDL, a las lipoproteínas, estos taxis. Y entonces estos taxis, ¿qué me está indicando? El LDL, nada. O sea, puede estar en el cielo el LDL, pero nadie o sea, hay que medir la solubilidad de la partícula para yo decir que ese LDL o esa suburban va a tapar la calle, porque va a estar fluyendo. De ahí parte el ApoB, y entonces dice, todo el ApoB, ¿cuánto tienes de ApoB aquí entre nos? 114. ¿Te acuerdas la cifra? 114. Muchos médicos ahora dicen que hay que estar debajo de 90 o debajo de 60. Y entonces dicen, pues le doy una estatina para bajar el ApoB, porque es la suma de dos de ellos. Ok, yo intentaría, antes de entrar a las estatinas, siempre bombazos de omega 3,
es decir, de 2 a 4 gramos de omega 3, lo que decimos EPA o DHA, coenzima Q10 y red yeast rice o cáscara de arroz rojo de 1200 miligramos. Por lo menos 3 meses. El colesterol se va a modificar en 3 meses. Ahora, para yo pensar que ese colesterol está mal, tenemos que echarle un ojo al azúcar, porque el colesterol tapa las arterias o inflama el endotelio o nos hace pomadas a nivel endotelial cuando la glucosa está elevada, y entonces el colesterol se está glicando, es decir, que se está endulzando. Volvemos a lo mismo, no es culpa de las grasas, es culpa de los azúcares. Porque en una keto diet, si yo soy súper keto y soy súper consciente, es muy probable que mi colesterol o triglicéridos puedan empezar a subir, y hay un periodo de compensación, y eso lo vemos entre 6 y 8 semanas después de alguien que comía muchos azúcares, deja el keto y empiezan a haber estas elevaciones de triglicéridos y colesterol. Dices, ok, se va a compensar, pero si alguien, por ejemplo, como en tu caso, que entrenas, que comes saludable y empiezas a subir el LDL y empiezas a ver que el ApoB empieza a subir, a lo mejor es una falta de micronutriente, a lo mejor es falta de omega 3, a lo mejor es falta de coenzima Q10, a lo mejor es falta de cáscara de arroz rojo, que es la materia prima de las estatinas. Si vemos que no, y hay antecedentes cardiovasculares en la familia, yo usaría una estatina, puede ser, pero es por protección, ¿no? Caso muy personal, mi mamá le dio un infarto hace 2 años, la llevo yo al hospital, le digo, te estás infartando, la echo al coche, llegamos al hospital, le hablo a un cardiólogo, y ayúdame, métela a la sala de hemodinamia. En menos de 30 minutos mi mamá, gracias a Dios, estaba estable. O sea, de que empezó con un dolor, llegamos al hospital, todo genial. Y el cardiólogo le dice, pues vas a tomar atorvastatina 80 miligramos el resto de tus días. Y yo, ¿qué te pasa, güey? O sea, dale 10, ¿no? 20, no 80. No, los estudios más recientes dicen que atorvastatina de 80 para la gente que se ha infartado. Oye, pero ¿cuál es tu teoría del infarto? No, que se tapó las arterias por el colesterol. O sea, desde ahí, este güey no sabe. O sea, perdón, salvó a mi mamá, pero lo que me está diciendo fisiológicamente no tiene ni pie ni cabeza. Y entonces le dije, güey, es una fumadora, no hace ejercicio, come azúcar, está gordita. No culpes al colesterol. Y es un poco lo que tú estabas leyendo en el libro, ¿no, Tommy? O sea, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, oye, ¿hasta qué punto solo usar estatinas o no? Yo lo usaría solo por protección. Pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, que se infartaron, pues dale. Si tienes gente en la familia con antecedentes de un infarto, de una muerte súbita, de algunas situaciones cardiovasculares, diría, ok, pues me checo. Y seguramente yo lo haría en hipercolesterolemia familiar, los que tienen el gen positivo para el colesterol, que no hay nada que hacer con ellos. Tengo varios pacientes que se rehúsan y yo soy el que los estoy friegue, porque sí me da miedo que tengan 500 o 600 de colesterol, porque es un tema genético, ¿no? Wow. Miguel, la verdad es que, como hace rato dijiste, que lo que predicas está funcionando. Entonces, en ese sentido, yo tengo que también ser honesto y transparente. Y aquí decimos, practice what you preach. Entonces, si yo y Tomás estamos promoviendo la salud, pues yo tengo que hacer algo con el colesterol. Entonces, me estoy dando un balazo en el pie, y ya llevo varios balazos en el pie, porque ya le dije a Fer que me voy a poner más mamey que él para junio. Entonces, y ahora estoy diciendo que tengo que bajar mi colesterol, lo estoy haciendo público, y ojalá podamos hacer algo en nuestros canales de Instagram y documentar que realmente voy a bajar mi colesterol. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a seguir tus consejos, Miguel, y vamos a ver en 3 meses cómo ando en mi colesterol. Creo que tú también, Tommy, te tienes que andar checando, ¿no? Yo me subo al barco. La última vez que me hice un panel avanzado de lípidos fue hace casi 2 años y tenía 148 de ApoB. Ahorita, porque estamos tomando eso, que vale la pena aparte especificar que esa muestra en particular no sale en una prueba de colesterol normal. Entonces, yo me subo contigo. En lo que queda de la semana me voy a hacer unas pruebas, las voy a subir. Y la idea es, Miki, nos vamos a colgar un poquito de ti, hermano, pero que a lo mejor con estos consejos que nos acabas de dar, decir, a ver, perfecto, aquí está Gray, aquí está Tommy, así están ahorita. Yo sugiero de forma muy rápida, sin ser, ¿no?, lo mismo que decir una recomendación médica, o más bien una prescripción médica, nada más que nos digas, oye, de manera muy fácil,
que todo el mundo tiene al alcance, pueden hacer esto, esto y esto, comer esto y esto y esto, sube aquí, mueve acá, sobre todo con ganas de que la gente que nos ve, nos sigue, te sigue y que jura que y perjura que todos estos mitos del colesterol son ciertos, a lo mejor digan, caray, mira, en 3 meses, estos chavos que están fit, bueno, chavos, están fit, logran. Lo bueno es que el doc nos lleva 1 año, entonces nosotros sí somos chavos. Pero bueno, si ellos lo pudieron hacer, les funcionó de una manera fácil, sin medicamentos, sin nada, que se den, o sea, invitarlos a que se permitan hacer esto para ver que existen muchas otras formas antes de llegar a un medicamento. Ojo, ¿no? Ni Grey ni yo tenemos una prescripción médica, tenemos una condición médica actual, entonces por eso me siento también un poquito en la libertad de lanzar este reto entre Grey y yo, porque sabemos de cierto punto que estamos en unas condiciones óptimas para poderlo hacer de manera natural, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, ahora yo creo que o sea, a mí me parece genial, entendiendo que todos somos individuales y que cada paciente es muy diferente. De acuerdo. Entonces, y bueno, que nuestras edades, condiciones físicas, o sea, hay unos médicos en Estados Unidos que hablan mucho de que el ApoB tiene que estar abajo de 60. La única manera de estar abajo de 60 es con estatinas, ¿no? Por ejemplo. Y estos cuates quieren estar abajo de 40 para que eso va a decir que, porque según ellos tienen un predictor de vida, que a menor ApoB tiene menos antecedentes, menos riesgo cardiovascular. A ver, me parece genial, ¿no? Pero siendo honestos, yo soy lo menos afín a hacerme a una pastilla todos los días. O sea, mientras menos yo te pueda dar una pastilla, va a estar genial. Si vamos a meternos suplementos, vamos a meternos suplementos. Omega 3, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Vamos a coenzima Q10. Ok. 200 miligramos al día para que funcione. Ok. El Red Yeast Rice en México no tenemos como tal cáscara de arroz rojo de 1200 miligramos, 1 al día. Ahí te voy a encargar la Fayuca, Grey. Me la mandas de San Diego, hermano. Listo. Y si alguien tiene, digamos, dolor de articulaciones por la cáscara de arroz rojo, se la quitan. Okay. Porque sí puede dar dolor de articulaciones. Pero nada, o sea, la verdad es que fuera de eso debería estar muy, muy bien. Buenísimo, Doc. Pues mira, qué bueno que mencionaste nomás ese punto, ¿no? Esto es a nivel de cada persona. Por eso es que nos van, bueno, Grace acá hacer los estudios, yo me los voy a hacer para ver dónde estoy parado, ¿no? Acercarnos a ti durante este periodo de los 3 meses. Ya nos pasarás tus honorarios, Doc. Para que en 3 meses realmente veamos dentro de nosotros qué cambios o qué variaciones hubo y que tú nos ayudes eventualmente a interpretarlas y decir, esto sí jaló, esto no jaló, les faltó moverle aquí, les faltó moverle acá. No sé, estoy hablando por hablar. Ya nos dirás tú en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que habría que ver? Buenísimo. No, está bien. Yo creo que sí. Y en 3 meses es muy buen tiempo para que ver. O sea, antes de 3 meses no vale la pena remedir de nuevo a cuenta el colesterol, ¿no? Perfecto, Doc. Oye, para cerrar el episodio, a menos de que tú quieras soltar algo antes ahorita, mi Grey, te tengo yo una pregunta. Bueno, no te tengo yo. Per Navarro te dejo una pregunta a ti, es una tradición del podcast, y tú le vas a dejar una pregunta al siguiente invitado que tengamos. Entonces, en este caso, está increíble cómo cuadró todo, porque sí. La pregunta que dejó Fer es, ¿cuál fue tu breaking point? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿A qué momento llegaste para hacer un cambio de hábitos o tomar otro camino que te llevó a donde estás hoy? Y voy a hacer un paréntesis rápido. Me encanta que hayamos cerrado con el colesterol y las estatinas, porque justo esa palabra estatinas, como bien lo mencioné ayer en el libro que decías, Doc, del doctor Asim Malhotra, esa palabra fue la que cambió mi vida. Hace 3 años di un giro de 180 grados justo por no quererme tomar estatinas y pensar que había una solución diferente antes de llegar a un medicamento para toda mi vida. Pues sí, está cañón cómo se cuadran las cosas. Yo sí creo en eso. Y cuando yo entré al hospital, era 2005, y lloraba todo el día, fumaba, tenía reflujo, me sentía fatal, o sea, tenía una calidad de vida muy mala. Y yo quería ser cirujano renombradísimo del Grupo Ángeles en México. Y duré una semana y dije, no, espérate, cuate, esto no es para mí. Eso fue el rollo de estudio y así. Y a partir de ahí, toda mi vida hacía ejercicio, pero a partir de ahí lo empecé a hacer
mucho más consciente. No sabía nada porque apenas empezaba a estudiar. Y de ahí fue como yo me meto al tema de médico funcional, nutrición funcional, y empecé a pues divagar un poco, ¿no? Hormonas y así. Pero en mi persona, a partir del 2019, justo 6 meses antes de que entrara 8 meses antes de que entrara la pandemia, empecé a ser muy cuadrado en mi vida. O sea, mis ayunos, cómo rompo el ayuno, a qué hora entreno, cómo duermo, mis suplementos. O sea, eso es... Y fue un cambio radical en mi vida, ¿no? Julio 2019 fue así, ¡puc! Dije, a ver, yo no solo tenía dos niñas, ahora tengo 3. Y o sea, ahora, o sea, literal, tengo mis magnesios en mi buró, mi apple cider vinegar antes de comer, me hago 2 huevos duros todas las noches. Es como dicen, soy de flojera, sí, pero es cuadrada la vida, ¿no? Porque de lunes a viernes... Al final son hábitos. Son hábitos. De lunes a viernes estoy en el consultorio, los fines de semana estoy en los DJs, por si no saben, soy DJ. Los fines de semana... Y eso DJ, mi querido Doc, y te voy a meter un comercial. Una empresa que se llama 2DJs. Es increíble que siendo un doctor con todo tu background, tienes un hobby, lo potencializas y los fines de semana eres una locura en bodas, en fiestas, tienes ya un crew muy armado. Pues es lo que decía la energía hace rato. O sea, es la prueba viviente de que esa cuadratura te permite hacer todo lo que haces, ¿no? Y es la prueba viviente de que te puedes divertir siendo saludable también. Es que ese es el punto. Soy muy estricto entre semana porque el fin de semana me relajo. Y voy a decir una burrada. Yo prefiero de lunes a viernes comerme 2 huevos con espinacas todos los días, por decirlo, y cenar salmón con espárragos todos los días. Y el fin de semana me tomo 6 tequilas, 5 tequilas, 4 tequilas, paso genial. Pero no me voy a parar en un Oxxo a comprar burradas. No compro Marinela, no compro Bimbo, no como panes. Si me dan en la boda de comer y voy a tocar, seguramente va a haber carne, pollo, pescado. Ya la armé. No tengo nada más. No me traiga la sopa, no me traiga el postre, tráigame fuerte. Y si lo van a traer con puré de papa, se lo quito y me como el filete con esparraguitos a todo dar. Mi copita de vino, me la paso genial. Porque el domingo voy a descansar poco y el lunes vuelvo a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, si no hiciera esa cuadratura entre semana, es muy probable que el fin de semana estaría destruido. Y así, o sea, entre semana duermo 9:30, 10 de la noche, 6:47 estoy prendiendo y empezamos la rutina. Y llega a ser como robot. Yo lo platico en casa y digo, qué flojera porque soy un robot. Pero si no hiciera eso, no podría, pues probablemente hacer lo que hago, ¿no? No sé. Y con 3 niñas. Eres un robot que tiene toda la energía del mundo para jugar con tus hijas y lo dijiste. ¿Cuál es mi meta? No es verme mamado, no es estar mamé y que aparte lo estás. Es poder jugar con mis hijas todo el tiempo que lo demanden. Eso para mí, como papá, no tiene precio. Es justo lo mismo que busco yo. Claro, y que el cerebro funcione, ¿no? Perdón que les interrumpa. El año pasado estuve en diciembre en el Congreso Anual, los 30 años de la Academia Americana de Antienvejecimiento, y voy a intentar acordarme lo que dijo una señora, y es la que empezó, se llama Pam Smith, si pueden, síguenla. Es una doctora que habla muy cañón de antienvejecimiento, de hormonas, pero decía que nosotros tenemos que ir 3 cosas. Uno es la visión, es decir, ver. Si nosotros perdemos la visión, está cañón. 2, el pensar. Y el movimiento, ¿no? Vision, mobility and mind. Y entonces decir así como de no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de ver, no puedo dejar de moverme. Si nosotros podemos combatir esas 3 cosas a largo plazo, creo que vamos a tener un envejecimiento exitoso, ¿no? Porque lo que buscamos, yo por lo menos, es que tenga 60, 70 años y sea activo y siga haciendo lo que pueda estar haciendo al día de hoy, ¿no? Entonces, está increíble. Hay mucho por hacer. Padrísimo. Oye, Miguel, y bueno, siguiendo con la tradición, nos gustaría que tú le dejaras una pregunta al siguiente invitado. No sabemos quién va a ser, obviamente tú tampoco sabes. Todavía. Madre Santa. Puede ser general, lo que a ti se te ocurra, de lo que hayamos platicado ahorita, que la sueltes por ahí. No sé si... O sea, los estilos de vida y eso me parecen muy interesantes, ¿no? Pero
como que podría ser la siguiente, quién sabe. Es así como, está difícil, ¿no? Saberlo, no sé. Sí. Híjole. No sé, que ¿cómo podrías medir la felicidad en tu vida? O sea, a mí me está muy cañón. Es decir, le voy a intentar dar el contexto a la pregunta, ¿no? Todos trabajamos, podemos ser o no exitosos, tenemos una familia, gracias a Dios tenemos un trabajo, todo funciona. Pero ¿cómo puedes medir? O sea, y yo se los dejo a todos de tarea, es cómo podemos medir si ser felices y tener felicidad, ¿no? O sea, ¿en qué se basa nuestra felicidad? Wow, que para eso estamos acá, ¿no? Para ser felices. Exacto. Y de hecho, me voló la pregunta. Fue una gran pregunta y te tomamos por sorpresa. Me imagino que no te esperabas que tú tenías que dejar una pregunta, pero creo que dejaste una de las mejores preguntas que hemos tenido en nuestros episodios. Es una pregunta muy profunda, pero creo que es la clave de la vida. Yo creo que todos queremos ser felices. Por eso hacemos este podcast, porque nos hace felices, porque queremos que todos sean felices, porque sin salud no hay felicidad. Entonces, ya no soy el único hippie, ya te lo contagié, ya te volví hippie también. Es que acá entre nos todo el mundo puede, pues no sé, puedes tener todos los negocios del mundo, ser súper exitoso. Sin salud, por más millonario que seas, no vas a curarlo, ¿no? Entonces la salud es de nosotros, hay que cultivarla, es tu, como dicen, es tu templo y cuídalo y tal, sí, está perfecto. Pero creo que eso nos lleva, la felicidad empieza de adentro hacia afuera y qué padre que le piden a hacer algo saludable, porque sí es importante. O sea, la gente hay que borrarnos hacer coco wash para hacer salud, creo que es importante, ¿no? Y siempre que brindamos con vino dice salud y nadie tiene salud. O sea, hay que brindar con salud, ¿no? Sí, 100%. Oye, Doc, pues a mí no me queda más que agradecerte, sobre todo el que nos hayas dado este tiempo. Sabemos que tu agenda es complicada, por llamarle de alguna forma, ¿no? Es decir, eres una persona que dentro de tu propia cuadratura es muy estructurado con tus tiempos. Sabemos que hoy estás de vacaciones con tus niñas, con tu familia, entonces te doy las gracias doblemente por tomarte el tiempo de tus vacaciones, de tu tiempo personal, para compartir con nosotros y con toda la gente que nos escucha esta información que es valiosísima. No, muchas gracias por la invitación y feliz. Ahí podemos hacer más episodios. Si a la gente le gusta, le damos. No nos los digas, Sin porque duda. te vamos a tomar la palabra, pero nos vamos a agarrar del pie, ¿eh? No, ¿Cómo andas muchas el gracias. martes de 2 a 4? Sí. Espérate, como regreso de vacaciones voy a tener agenda llena y entonces así andamos. Pero sí, lo programamos, yo feliz. Oye, no, y fíjate que yo te lo comenté la vez pasada, pero espera ahí las llamadas de mi papá, quien seguramente está escuchando este podcast o va a escuchar ese podcast porque él sí lo hace y me da mucho gusto que lo haga. Y mi mamá espero que lo empiece a escuchar ahora, pero seguramente te van a llegar como pacientes por ahí, ¿eh? No, Los voy a tener que muchas mandar. gracias. Por ahí nos vamos a taguear Go Medical. Los que nos escuchan, el Doc está en Ciudad de México. Es una eminencia. Yo aprovecho para agradecerte porque todos mis invoices que me los hago patrocinados por el Doc. Ya te tendré que invitar a una comida que no se ha podido dar, entonces ya tengo como 6 comidas. Pero de verdad, gracias, Doc. Ya habíamos platicado, la verdad es que muy por encimita, escucharte hoy, ver el conocimiento que tienes de todos los temas y la facilidad que tienes para transmitirlo. Para mí, en este episodio, me quedé loco. Gracias, Doc. No, muchas gracias. Se agradece y yo feliz. Cuente conmigo para siempre ahí, lo que necesiten. Venga, disfruta la playita, Doc, y gracias, mi querido Grey. Siempre es un gusto verte, mi querido Zeus. Ay, mi querido Tommy, ¿qué te voy a decir, Cam? Bueno, les mando un abrazo, señores. Mil gracias. Gracias, Cuídense. buenas noches. Bye. Bye, Doc.